¿Te has perdido en la traducción tratándote de comunicar con tu pareja y resulta que tú le quieres decir algo y esa otra persona está entendiendo algo más y lo que quería ser un acto de buena intención termina en un conflicto? A lo mejor están utilizando códigos equivocados. Hola, soy Elia Azulel, autora del Cazador de la Mente Subconsciente, de las Crónicas del Cazador y creadora de la técnica de sanación Conciencia Azulel. Te invito a suscribirte a mi canal, a darle un me gusta, a compartir con personas que se puedan beneficiar de esta información y a darle a la campanita para que te notifiquen cada vez que tengamos nuevo contenido. Muchas veces nosotros nos acercamos a nuestra pareja o a otras personas, puede ser a nuestros hijos, compañeros de trabajo, queriendo comunicar algo y caemos en conflictos, terminamos creando inconvenientes y no entendiendo qué es lo que me están queriendo decir o la otra persona confundida acerca de mi mensaje. Nosotros aprendimos diferentes lenguajes. Cada familia, cada cultura, cada clan tiene un lenguaje diferente. Y en el caso de las parejas, venimos a querer integrar dos codificaciones diferentes para comunicarnos. Además de esto, si una persona utiliza más un lado del cerebro que el otro, un hemisferio más que el otro, la comunicación también va a cambiar en lo que quiere decir la persona. Es importante poder observar y también poder entender si yo estoy interpretando lo que la persona me está diciendo basada en la percepción que tengo por lo que viví en la infancia o si realmente esa persona me está diciendo algo totalmente diferente. Para eso es muy importante el hacer preguntas, el preguntar y decir qué es lo que me estás queriendo decir. ¿Qué es lo que significa eso para ti? Para ver si coincidimos en el mensaje. Y no importa que tengas muchos años con tu pareja, siempre van a haber diferencias en la codificación del mensaje. Y hoy es tiempo para empezar. También es muy importante tomar en cuenta que en cuanto a comunicar en relación a finanzas, dinero y relación a sexo entre parejas, es un tema muy delicado. El hombre se siente orgulloso con el proveer y la mujer muchas veces se siente temerosa de gastar el dinero del hombre. Otras no tienen esa delicadeza, ¿no? Pero a veces se sienten temerosas de aceptar la ayuda del hombre y eso para el hombre es ofensivo. Es algo que lo toma como un insulto, como una agresión, como no darle el lugar de respeto que merece. Y en el caso del sexo, para el hombre, el sexo es una parte más del día a día, de una necesidad física del día a día. Y para la mujer es algo más relacionado con cariño, como una expresión de amor, de cariño. Entonces muchas veces estamos confundidos en cuanto al mensaje que se está enviando. Así que te invito a seguir observando cómo era la comunicación en casa, cómo era la comunicación de papá y mamá como pareja y cómo lo estás viviendo en automático en la actualidad para poder seguir tomando conciencia. Te invito a seguir tomando conciencia en mi canal de Conciencia Azulel.